Buenas, soy Pablo y he vuelto para hablar en particular de un director que es probablemente el que yo podría considerar mi director favorito, que es Paul Verhoeven. Paul Verhoeven es un director holandés muy famoso sobre todo por las películas que hizo en Estados Unidos, de las cuales pues ahora hablaré una por una porque las tengo todas aquí. Tengo todas menos una TV movie que hizo que se llama Tricked, que en plan es una mierda. O sea, no es una mierda, es como una TV movie. Entonces hay ciertas limitaciones que hacen que no sea una cosa muy artística o que no lo pueda ser. Así que bueno, vamos a ir uno por uno. Y primero de todo vamos a hablar de su primera película, que su primera película es Las Delicias Holandesas. Se llamó así en España porque, por lo que tengo entendido, bueno, vino después de Las Delicias Turcas, que fue muy famosa, y entonces decidieron llamarla así, pero en título original no tiene nada que ver. Y bueno, esta es una película que está, por lo que tengo entendido, está basada en un libro y va sobre dos prostitutas en el barrio rojo de Ámsterdam y las cosas que le suceden. Es una comedia negra, muy como el estilo que le gusta a Paul Verhoeven, y habla de varias cosas en la película. O sea, la verdad es que es interesante que pese a ser una película tan antigua, pues habla de los personajes femeninos y siendo prostitutas y tal, con todo el estigma social que eso lleva y sobre todo en los años 70 que llevaba, habla con respeto de esos personajes y con cierta humanidad, que eso es algo que Verhoeven muchas veces hace, de buscar como la humanidad en personajes un poco, bueno, no tan aparentemente humanos, ¿no? Y esta película, por lo que tengo entendido, Verhoeven no quería hacerla en un principio, fue como una cosa, bueno, circunstancial que al final lo acabó haciendo. Y la película en sí es bastante entretenida. Hay ciertas escenas que están basadas en sucesos reales que al parecer Paul Verhoeven y me parece que el guionista fueron a hablar con prostitutas y a informarse de cómo iba todo y de que les contasen cosas, y ciertas cosas acabaron en la película porque al fin y al cabo toda la película son varias escenas. O sea, no tiene una trama como tal, por así decirlo. Tiene como pequeños elementos de trama, pero tampoco evoluciona mucho. Y para ser su primera película, es una película genial. A mí me encanta, me parece. También no puedo. Siempre voy a decir me encanta porque me encantan todas las películas de Paul Verhoeven, pero eh, en particular, bueno, para ser su primera película, está genial. Y voy a continuar aquí. Tengo unas cuantas. Esto es un pack, que es una maravilla, la verdad. Y vamos a empezar por la primera que sale aquí. Lo voy a hacer en orden. Y la primera es Las Delicias Turcas. Las Delicias Turcas es una película que, bueno, es un drama basado en una novela. Y la película tuvo mucho éxito. De hecho, tuvo una nominación a un Oscar en 1974, la película de habla no inglesa. Y es un drama que empieza bastante de forma poco dramática, la verdad, sobre un hombre que se enamora de una chica que conoce, pues básicamente que se la encuentra y tienen sexo, y entonces a partir de ahí empiezan una relación. Y el protagonista es un escultor. La película, bueno, voy a hablar de spoilers a lo largo del vídeo, o sea que yo he avisado, pero vamos, son películas bastante famosas la mayoría, o sea que no creo que pase nada. Total, la película está basada en un libro, como he dicho, y es una película que se considera, por lo menos aquí en España, como cine erótico, siempre. Cine erótico, y sí que es verdad que tiene pues escenas muy explícitas de sexo, como en prácticamente todas las películas de Paul Verhoeven, pero el foco está un poco en el drama y en varias cosas que suceden en la película. Y para ser un drama como de pareja, por así decirlo, es bastante particular y es bastante como sucio, bastante. Hay como varias frases en la película que quien la ha visto lo entiende, y varias escenas que el protagonista es prácticamente un sociópata, que es algo que Paul Verhoeven repite mucho en sus películas. Es básicamente un sociópata y la película empieza de cierta forma y luego te das cuenta de que es un poco todo, o sea, después de toda la acción principal de la película. Tienen muchos problemas en la relación. Al final la chica, bueno, acaba teniendo cáncer y acaba muriéndose. Y esto hace que el protagonista pues acabe en un estado de melancolía, de tristeza horrible, que acabe destrozado totalmente. Y es muy dramática. Está considerada, bueno, ganó un premio me parece que en 1999, eh, a mejor película del siglo XX en Holanda. Porque hay que decir una cosa, y es que prácticamente, ¿vale? Y esto
Tampoco voy a ser muy específico porque tampoco tengo tanta información sobre el tema, pero Paul Verhoeven, prácticamente si no fuese por Paul Verhoeven no habría industria cinematográfica en Holanda. O sea, fue un tío que empezó haciendo empezó haciendo una serie de televisión, empezó haciendo varias cosas así y poco a poco ganó tanta atracción, sobre todo por ejemplo, empezó con Las Delicias Turcas, que ha sido básicamente el director holandés que ha ido como haciendo cada película que ha hecho en Holanda ha sido como la película con más presupuesto de Holanda, la película más o casi más aclamada, bueno, con muchos premios y mucho reconocimiento. Pese a lo crudo que es, y no es que sea un cine muy fácil de vender, por así decirlo, porque Paul Verhoeven le encanta la provocación, le encanta lo asqueroso, le encanta lo sexual, le encanta lo violento, le encanta. Entonces, eso, sobre todo en esa época, no vendía tanto, dependiendo, ¿no? Bueno, voy a seguir con Katy Tippel. Katy Tippel es otra adaptación de un libro que son, en teoría, las memorias de una chica que, bueno, tuvo que prostituirse, dadas las circunstancias en la Holanda de la época donde vivía, tuvo que prostituirse, básicamente lo veía como algo normal y los trabajos normales que intentaba tener, pues le fallaba siempre y poco a poco, mientras iba prostituyendo, iba un poco subiendo de clase social con la gente con la que se juntaba. Y la película pues trata mucho algo como, por ejemplo, cómo corrompe el dinero a la gente, eh, que es un tema que, bueno, también quiero hablar de una cosa que es muy interesante, y es que, bueno, esta película tuvo muchísimo presupuesto. Sí que es verdad que Paul Verhoeven no estaba contento con la película porque no le dieron todo el control que él hubiese querido. Al tener tanto presupuesto le pusieron más límites. Y uno de ellos fue que la película no podía ser tan política. Él quería hacer full crítica política, crítica al Estado, pero insistieron los productores en que tenía que ser más histórica, que tenía que centrarse más en lo histórico porque a la gente le gustaba más. Bueno, y Paul Verhoeven dijo que es la única película suya que él haría un remake. Y coincidentemente hay otra película de su filmografía de la que hablaré luego, que es Showgirls. Y Showgirls realmente, y esto lo he hablado muchas veces y hace poco las vi las dos del tirón un poco para confirmar esta teoría conmigo mismo. Showgirls es una especie de remake libre americano de Katy Tippel en el presente y en vez de ser prostituta es stripper. Bueno, ya hablaremos después de eso, pero total, Katy Tippel pues es también una película que está bastante bien. Es probablemente la menos sustancial de Verhoeven por las limitaciones que le pusieron y todo esto, pero es una gran película, es bastante buena. Y bueno, luego procedo con Eric Oficial de la Reina. Que Eric Oficial de la Reina es una película de la Segunda Guerra Mundial eh, que va sobre tres amigos que al principio de la guerra, cuando son estudiantes, bueno, antes de que empiece la guerra, cuando son estudiantes se conocen y tienen una muy buena relación y a lo largo de todos los conflictos que suceden y que el protagonista principal, que es Rutger Hauer, que era un actor, prácticamente actor fetiche de Verhoeven en esa época, acaba pues ayudando a la resistencia y acaba conociendo a la reina Guillermina y todo esto, que bueno, por eso Eric Oficial de la Reina. Es una película que es una especie de épica de la Segunda Guerra Mundial, muy buena, muy infravalorada también. Y la cosa es que esta fue la película que hizo que, me parece que George Lucas o algo así, se fijase en Paul Verhoeven y se plantease contratarle para dirigir, me parece que Star Wars Episodio 6. Luego, con otra película hablaré del motivo por el cual no le contrataron al final. Bueno, procedo a hablar del Cuarto Hombre, que el Cuarto Hombre también es otra película que luego haría una especie de remake libre y es una película sobre un escritor católico bisexual que conoce en una charla, conoce a una mujer y tiene sexo con ella, empieza a estar liado con ella y luego se da cuenta, spoilers, de que todos los maridos de esa mujer han muerto en causas además muy... Esto. Bueno, si os suena de algo es porque también Instinto Básico es un poco un medio remake de esto, ¿no? Solo que esta es bastante más psicodélica, se centra mucho en las imágenes religiosas y todo esto, porque el protagonista, pues eso, tiene como ese conflicto de fe y todo esto, y es un thriller bastante bueno, bastante infravalorado. Y la cosa es que los personajes son interesantes, la acción es interesante, la película a lo mejor en comparación a otras que hizo posteriormente se queda un poco corta, pero a mí me encanta. O sea, a mí me parece que es una
un thriller muy interesante y muy único dentro de lo que cabe. Voy a hablar de una película, me voy a saltar muchos años hacia adelante, porque así viene en el pack y así termino con el pack. Y voy a hablar del Libro Negro. El Libro Negro es igual, después de todas las películas que hizo, la película holandesa con más presupuesto. Y la cosa es que el Libro Negro es una película de la Segunda Guerra Mundial sobre una mujer que decide prácticamente infiltrarse con los nazis para sacarles información y para poder liberar a prisioneros de guerra y para poder, bueno, intentar poco a poco luchar contra el nazismo infiltrándose. Es una película que es igual, es una épica de la Segunda Guerra Mundial, muy larga, con mucha historia, ¿no? A la protagonista pues matan a su familia delante suya, es muy dramático y a partir de ahí pues decide tal. Y lo importante de la película para mí es la dualidad moral. Algo que me gusta mucho de Paul Verhoeven es que se moja mucho con hacer personajes que tienen una dualidad moral o que tienen directamente que son muy tontos o que son muy... como variar un poco, no hacer siempre el típico personaje que es como un poco página en blanco, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Es una página en blanco para que el espectador diga, es como yo que quiere a su familia y tal. En el Libro Negro no, en el Libro Negro hay personajes, la protagonista pues tiene como sus dudas sobre todo, hay personajes de los nazis que no son tan malos y personajes de la resistencia que no son tan buenos, hay traición, hay como drama, hay suspense, hay muchas emociones y hay muchas cosas porque es una gran película a nivel de escala y a nivel de todo. Y es muy interesante de ver. Yo creo que es una película que, bueno, como siempre digo, al hablar de varias películas no voy a profundizar demasiado, pero yo creo que merece la pena verlas porque la filmografía de Paul Verhoeven es muy rica y muy interesante. O sea, yo creo que no, vamos, sé que no tiene ninguna película mala. Y bueno, hablando de la película que hizo que a Paul Verhoeven no le contratasen para hacer Star Wars Episodio 6, Vivir a tope. Bueno, el nombre en español es horrible. Vivir a tope es una comedia. Es muy como... Siempre se la compara, pero es muy como Fiebre de Sábado Noche, hecha comedia muy negra. Va sobre 3 chicos, 3 adolescentes que están obsesionados con las carreras de motos. Y viven en una realidad un poco chunga y los 3 se enamoran de una chica que trabaja en un puesto de comida rápida. Parece como una historia muy sencilla, rollo Super Salidos o algo así, pero todo se vuelve muy deprimente, spoiler, todo se vuelve muy deprimente y al final la realidad les golpea de tal forma, un poco como en Fiebre de Sábado Noche, que no pueden soportarlo algunos, otros acaban pues cayendo en muchas cosas y es una película que hay una anécdota muy graciosa porque es una película bastante fuerte y si la pilla ahora Twitter probablemente la funen por todos lados, pese a que la película, obviamente siendo Paul Verhoeven, nunca habla de ese tipo de temas de una forma como neutra, siempre se nota que hay cierta crítica. Y es que el guión original, Paul Verhoeven lo presentó a sus productores y le dijeron, esto ni de coña. O sea, hay por ejemplo, un personaje que es súper homófobo y que decide pegar a gente gay, gente que está ahí como follando, es que no sé cómo decirlo suave, les roba, les pega palizas, o sea, hay otro personaje que son todos unos machistas asquerosos, súper traicioneros entre ellos. Luego tiene como momentos, porque es una comedia al fin y al cabo, tienen una escena que se mide en el pene entre todos, o sea, es una cosa todo muy muy de masculinidades tóxicas y todo esto. Y es también una gran película. Hay gente que no le haría gracia, yo soy consciente de ello. A mí me hace gracia y me parece que es también una buena película. Y todo, desde la comedia, se acaba tornando todo extremadamente oscuro. O sea, no lo parece, pero se vuelve así. Bueno, siguiente película que voy a hablar fue la primera producción de Hollywood de Paul Verhoeven y es Los Señores del Acero. Los Señores del Acero a mí es una película que me flipa y es una película sobre un grupo de mercenarios que trabajan para un rey y al final son traicionados por el mismo rey y estos deciden secuestrar a la princesa que se va a casar con el príncipe y bueno, pasan muchas cosas, ¿vale? Toda la película estuvo rodada en España, por cierto, en Cuenca y en sitios así, y la película fue la primera producción de Hollywood de Paul Verhoeven. Es una película medieval
de acción, aventuras, muy oscura, con partes de humor, partes de... Bueno, hay muchas escenas muy fuertes y hay mucha crítica también a la religión, que eso es algo que a Paul Verhoeven le encanta. Por poner un ejemplo, y spoilers, los mercenarios, los protagonistas de la película, siempre están siguiendo, tienen una estatua de un santo, no me acuerdo cómo se llamaba, y que está señalando. Y siempre siguen a donde señala el santo. Claro, al final llega un punto que ellos creen que están siguiendo una especie de señal divina cuando todos acabarán muriendo de formas horribles, yendo a donde va, hacia la dirección a la que van, acaban fatal todos. Es una gran película, pero fue un fracaso en taquilla. Bueno, ha tenido muchos fracasos Paul Verhoeven, pero porque la gente muchas veces no entiende sus películas o también se sienten un poco ofendidos por ciertas cosas porque Paul Verhoeven temas super bestias los trata muy a la ligera y muy como con humor y todo esto, lo cual tiene muchos huevos a hacerlo así. Pero, por ejemplo, en esta película pues hay muchas escenas de violación, hay escenas de tortura, hay escenas de todo. Realmente, si se la pones a alguien que no ve mucho cine así, le puede ser difícil de ver. Y bueno, voy a pasar a la que es probablemente la película más famosa de Paul Verhoeven, o de las más famosas, que es Robocop. Robocop es una grandísima película y la descripción más fácil, yo creo que todo el mundo la ha visto, pero la descripción más fácil es una descripción que dio Paul Verhoeven en su momento, que es lo que él considera el Jesucristo americano. La película siempre se ha considerado una gran película de acción, que lo es, pero es una película con mucho más mensaje. O sea, quiero decir, va sobre una empresa privada que ha comprado y privatizado la policía de Detroit y lo que quieren hacer es básicamente cargarse a todos los criminales y gentrificar todo Detroit, destruir Detroit, gentrificarlo y crear como apartamentos de lujo, echando a todo el mundo o matando a prácticamente todo el mundo. Y para esto pues cogen a Robocop, que es el Jesucristo americano, como he dicho, muere, resucita y va matando a todo lo que le mandan, ¿no? Y tiene como... está programado para matar y está programado perfecto para poder disparar perfecto, para poder tal... Y es verdaderamente el Jesucristo americano, vamos, o sea, es Jesucristo con un arma y versión robotizada. No creo que haga falta que hable mucho de esta película porque es muy mítica, yo creo que todo el mundo la ha visto. Y paso a otra película, porque esto ya es la etapa americana de Paul Verhoeven, paso a otra película también, que le pasa exactamente lo mismo que Robocop, que es Desafío Total. Desafío Total es una grandísima película, está basada en una historia corta, no sé cuánto tendrá que ver. Y vamos a hablar primero de el tema, igual. Es otra película sobre una empresa que quiere privatizar el aire de Marte. Y también habla mucho, que esto es algo que le encanta a Paul Verhoeven, de cómo los medios de comunicación manipulan todo. Por ejemplo, en este caso, en la televisión siempre ves que son los terroristas en Marte que... No, ellos simplemente quieren aire, quieren tener el aire, que no les privaticen el aire y que no les maten, porque básicamente les están matando. Además de eso, bueno, es una gran película de acción también. Como siempre, Paul Verhoeven hace películas que son muy espectaculares y muy coloridas y muy divertidas y muy extravagantes, pero también siempre mete mensajes, siempre mete pequeñas cosas. Bueno, pequeñas. No es muy sutil, que digamos, pero lo mete, ¿no? Y además de eso, bueno, Desafío Total, algo que tiene que me parece fascinante es la ambigüedad de toda la historia. Si la habéis visto, sabréis que es una película en la cual Schwarzenegger quiere ir a Marte y ser un agente secreto, pero como la realidad pues no se lo permite, decide ir a un sitio donde te implantan recuerdos al detalle de lo que tú quieras. Y en este caso, pues le van a implantar los recuerdos, pero resulta que hay un problema y resulta que realmente es lo que él quería ser. Él realmente es un agente secreto que le están persiguiendo, él no es quien cree ser y es una gran película de acción. Yo creo que prácticamente todo el mundo la ha visto, es muy famosa. Y es muy entretenida, pero igual, tiene ese pequeño, bueno, esas pequeñas cosas. Además del típico humor de Paul Verhoeven, todo lo sórdido, que a Paul Verhoeven le encanta lo sórdido, la chica con 3 tetas, todo ese tipo de cosas, que bueno, hacen que sea también una película como que tenga ese sello de Paul Verhoeven, ¿no? Y paso a la que es probablemente la película más simple de Paul Verhoeven, que es Instinto Básico. Instinto Básico es una película que la gente se lo toma muy igual. Otra película de Paul Verhoeven que quieren
cancelar porque la protagonista, o sea, porque la protagonista villana es mujer. Pero es estúpido, porque es que podría ser perfectamente un hombre y daría absolutamente igual, o sea, no... Pero un poco, juega un poco en las mismas reglas del cine noir y del típico personaje de femme fatale del cine noir, que es un elemento básicamente de la escritura y del cine que siempre se ha usado. Algo que me gusta mucho de esta película, el protagonista es extremadamente tonto, extremadamente gilipollas. O sea, algo que tal vez no le gusta mucho a la gente, porque pasa una cosa mucho con el cine, y es que la gente siempre quiere que el protagonista sea un poco como ellos o verse reflejado en el protagonista. Pero Paul Verhoeven siempre dice, no, eso no puede ser. O sea, el protagonista de Instinto Básico es muy tonto, es un tío muy tonto, muy salido, que es un ex cocainómano, me parece, que mató a personas inocentes y que se intuye y creo que se menciona que le gustó matar gente. Lo cual es otro nivel ya. Pega a mujeres, viola a una chica, o sea, no es un personaje con el que te puedas reflejar, porque es que es lo peor de lo peor. Y lo verdaderamente entretenido de toda la película es ver cómo el personaje básicamente cae, como todos los personajes caen en las manos abiertas de Sharon Stone, del personaje de Sharon Stone, Catherine Tramell o Tremel, no me acuerdo cómo se llamaba. Ella hace lo que le place y nadie le pilla. Y eso me parece muy, muy divertido de ver. Para mí la heroína de la película es ella. Sinceramente, todos los demás me la sudan bastante. Y bueno, yo creo que todo el mundo la hemos visto, no hace falta que describa la trama. Es una mujer que es una escritora y que se le acusa de haber matado a un novio suyo con un picahielos. Y, bueno, novio, un ligue, ¿no? Bueno, muy mítica, es bastante sencilla, pero está muy bien. Y voy a pasar a la siguiente película, que es probablemente una de mis favoritas de Paul Verhoeven, que es Showgirls. Showgirls es, como he dicho anteriormente, es una especie de remake libre de Katy Tippel, ¿no? Es una película sobre una chica que tiene unos orígenes muy humildes y que decide ir a Las Vegas, decide probar suerte y, bueno, meterse poco a poco en el mundo de las showgirls, que son como una especie de bailarinas que bailan desnudas en unos espectáculos así bastante locos, bastante coloridos. Y la protagonista, un poco como la de Katy Tippel, viene de orígenes humildes y poco a poco se acaba corrompiendo por el dinero y por el poder y por la competitividad que hay en el mundo de las showgirls. Y tiene también, con el personaje de Gina Gershon, tiene esa rivalidad, que es un poco rivalidad enemies to lovers medio, de como no, porque al principio se llevan mal, luego como que se medio gustan, pero siempre hay como un tira y afloja de poder entre ellas dos, que es muy interesante a lo largo de la película. Es una película que todo el mundo odia, y hace poco leí una review en Letterboxd que tiene toda la razón, que es la gente que dice que Showgirls es estúpida, es la misma gente que dice que Origen es una película inteligente. No tienen ni puta idea de nada. Y también aprovecho para decir fuck Christopher Nolan y procedo a hablar de Showgirls otra vez. Y bueno, lo que decía, ¿no? El personaje de la protagonista, Naomi Malone, se acaba corrompiendo por el dinero y por el poder y se acaba metiendo en esa dinámica de meterse con unos, meterse con otros, como vamos a ver con medios bastante malos cómo puedo llegar a lo más alto. Hasta que tiene un punto, como en Katy Tippel, de darse cuenta de lo que conlleva todo eso. En este caso, spoilers, es su mejor amiga es violada por uno que era como su ídolo musical, que ella se la ha presentado tal y la viola, la destroza, o sea, es una escena horrible de ver. Y bueno, a partir de ahí tiene un poco un golpe de realidad y decide irse a otro sitio. Es una gran película también y yo creo que está muy infravalorada. Vamos, yo y mucha gente. O sea, es una película que la gente que no le gusta es que realmente no la entiende. Y las actuaciones, vale, no son lo mejor del mundo, pero a Paul Verhoeven le gusta mucho meter actores de televisión o actores así que sean un poco más expresivos, ¿sabes? No hace falta que sea todo... No hace falta que todos los actores sean Daniel Day-Lewis y se pongan a llorar y estén súper serios toda la película. También mola ese rollo de la expresividad y de los personajes. Actores un poco más, tal vez menos conocidos o de televisión o de cosas atípicas. Le gusta mucho coger actores y ponerlos en papeles un poco atípicos, ¿no? Bueno, procedo para hablar de
otra de mis películas favoritas del mundo mundial, que es Starship Troopers. Starship Troopers se merece un vídeo para ella sola, porque es una película que es la historia militar de Estados Unidos y es Estados Unidos, básicamente. Una película que va sobre... O sea, todo lo que empieza es sobre el adoctrinamiento de los protagonistas, ¿no? Una de las primerísimas escenas de la película. Bueno, además hay que hablar de una cosa muy importante en Starship Troopers, que son los anuncios de Starship Troopers míticos, que te dan a entender un poco en qué tipo de sociedad viven. Y es una sociedad totalmente fascista, militarizada, y es un poco como si la gente que está en el poder fuesen todos veteranos de guerra totalmente fascistas. Y bueno, hablando de este tema, al principio de la película hay un monólogo que tiene el profesor y habla de por qué la violencia siempre es la solución y bueno, culto a la violencia, ¿no? Todo un monólogo totalmente fascista, ¿no? Que te da a entender cómo es el protagonista. Todos los demás, todos los estudiantes y todo esto están adoctrinados totalmente con esta, no sé cómo decirlo, de forma, con esta tontería. Y bueno, básicamente se lo comen con patatas. Creen que el ejército es una cosa que te va a dar gloria y también hay que mencionar que en la película se menciona que para conseguir muchas cosas, o sea, para trabajar en política, para entrar en una universidad, para tal, tienes que ser ciudadano. Para ser ciudadano tienes que haber combatido, tienes que haber ido a la guerra. Entonces, básicamente te obligan a ir a la guerra para hacer cualquier cosa. Y bueno, todo es un poco... Todo el estilo de la película, a nivel visual, es muy como una especie de utopía fascista, o sea, muy colorido todo gente muy cachas. Algo también que hay que mencionar muy interesante, que esto es la ironía típica de Paul Verhoeven, todos los personajes que son veteranos y que suelen ser profesores y gente así, a todos les falta, están amputados de algo. El profesor del principio le falta medio brazo, hay luego otro profesor que le faltan 2 piernas y un ojo, tal, hay como otra también que tiene los ojos jodidos. Y bueno, toda la película empieza, ves un poco un pelín del horror de toda la guerra, luego ves cómo les están adoctrinando y básicamente el protagonista quiere meterse al ejército pese a que su familia no quiere. Y toda esta parte del principio que no están en la guerra y que están súper entusiasmados básicamente de formar parte de algo, porque es realmente lo que quieren. Cambia una vez llegan al horror de la guerra y todas las muertes, todos los personajes que mueren, todas las cosas que ocurren, ¿no? Que son muy gore y muy impactantes de ver. Y poco a poco, pues mediante se desarrolla el conflicto, primero de todo hay que decir que dicen al principio, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, los bichos que están en esta galaxia aquí, sale un mapa gigantesco. En esta galaxia de aquí nos están lanzando meteoritos a esta galaxia de aquí. O sea, básicamente una especie de justificación que no tiene sentido, estúpida, de que para atacarles. Entonces tenemos que ir a invadirlos. Y luego en el desarrollo del combate me recuerda bastante a cómo fue con Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos fueron a Vietnam pensando, esto está chupado, porque Estados Unidos solo piensan en su propio ombligo y se creen que son los mejores y bueno. Y hay una frase que dicen, después de que les hayan machacado totalmente, que dicen, nos creíamos más listos que los bichos. Y eso es un poco también un resumen de todo eso, ¿no? Que es como, joder, pensábamos que éramos American number one y no lo somos. Y bueno, hay mucha gente que dice, porque luego cuando aparecen con los uniformes nazis, todo lo de la película, o sea, la película está llamando a Estados Unidos nazis y tiene toda la razón, seamos sinceros. Bueno, sin entrar más en este tipo de temas, voy a pasar a la siguiente película. Yo creo que Starship Troopers hay que verla por lo menos 500 veces en la vida. Siguiente película, otra película que fue otro fracaso en taquilla para Paul Verhoeven, pero que es otro peliculón, que es El hombre sin sombra. Bueno, El hombre sin sombra es una especie de remake, por así decirlo, de la historia mítica del hombre invisible. En este caso, el protagonista es un hijo de puta, es un tarado. Y desde el principio de la película lo intuyes por pequeñas acciones que hace, pero luego, cuando consigue hacerse invisible, ahí es cuando de verdad consigue lo que él quería, que es hacer todo tipo de cosas con impunidad y que no le pueden ver.
También teniendo en cuenta que los protagonistas quieren vender esta tecnología al ejército, lo cual siempre, como le gusta a Verhoeven criticar el ejército y criticar este tipo de cosas, bueno, yo creo que queda bastante claro cómo es el estilo de esta película. El protagonista progresivamente va haciendo cosas peores hasta que al final se dan cuenta de que este tío es un psicópata y que hay que pararle. Y bueno, en mi opinión esta película, y esto a lo mejor es un poco blasfemo para muchos, pero a mí me parece que le dan 1000 vueltas a cualquier película sobre el hombre invisible, cualquiera. O sea, la original, la de los años 30 de Universal, es una mierda en comparación a esta película. O sea, esta película fue un fracaso en taquilla porque... Pero en todos los aspectos está bien. O sea, yo creo que no he conocido a nadie que no le haya gustado. Pero bueno, hay mucho tonto suelto. Y me voy a meter aquí con todo el mundo que no le guste Verhoeven porque no puede ser. Y paso a la siguiente película, que es Él. Él es una comedia muy negra sobre una mujer que es Isabelle Huppert, que es una grandísima, grandísima actriz, una de mis favoritas, que, bueno, es violada en su casa y decide seguir con su vida, pero al mismo tiempo como ir planeando una venganza poco a poco, por así decirlo. Una venganza o una defensa. Eh, Al principio parece como muy extraño toda la situación, pero te vas dando cuenta de que realmente, por después cosas que te cuentan, ¿no? Que realmente es así por un motivo. Y bueno, toda la película se va desarrollando y al final se da cuenta, spoiler, de que el violador es un vecino suyo que a ella le gusta. E intenta tener relaciones normales con él, pero él únicamente puede excitarse violándola, lo cual muy retorcido. Bueno, Paul Verhoeven, todas sus películas pasan ese tipo de cosas y hay ese tipo de personajes tan malvados y tan así, ¿no? Eh, bueno, también mencionar que es una comedia. Es una comedia y es bastante graciosa a veces, pese a que muchas veces es muy oscura. Y bueno, poco más puedo decir de esta película. Es muy recomendable. Y yo creo que es de las menos conocidas de Verhoeven. Y bueno, voy a pasar a la última que ha sacado, que como podéis ver por aquí por los brillos, no sé de qué color sería esto, medio dorados, Benedetta. Benedetta es un peliculón. Recuerdo cuando salió que hubo manifestaciones de grupos religiosos y todo esto, porque es una película que va sobre una monja lesbiana que, spoiler, puede que sea que haga milagros o no, puede ser que lo finja o puede ser que realmente tal. Muy interesante de esta película, el personaje de ella, pues te explican un poco cómo es de niña, luego cuando la meten al convento, ella es una mujer muy devota, eh, empieza a tener visiones sexuales con Jesucristo y todo esto, o sea, tiene una especie de sueños eróticos raros, revelaciones religiosas, visiones, no sé, rarunas de hacer el amor con Jesucristo y ese tipo de cosas. Y una vez llega otra chica que está siendo abusada por su padre al convento, pues ella la acoge y se enamora de ella. Bueno, a partir de esto tienen relaciones en secreto porque obviamente eso a las monjas de la época en la que está ambientada la película no les hacía ninguna gracia. Hay una escena muy mítica en la cual, bueno, Benedetta tiene una estatuilla de madera de una virgen y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama el personaje, lo siento, la talla y hacen un dildo. Y bueno, después de esto, pues esto se entera alguien, se chivan, por así decirlo, pero se chivan a la Inquisición. Pese a que Benedetta es lesbiana, y eso está muy mal visto y supuestamente es pecado y tal, todos los demás personajes van sufriendo y muriendo de formas horribles, tanto ya sea por el tema de la Inquisición o por la peste, por varias cosas, y sin embargo ella es, por así decirlo, la protegida de Dios, ¿no? Y ella sigue teniendo su fe pese a que le ponen todas estas piedras en el camino de intentar pararla y de intentar matarla. Y es una película que es muy interesante. También se centra 100% en el tema religioso, que es algo que Paul Verhoeven siempre lo habla, pero en esta película se ha centrado al 100%. Y yo creo que en vez de seguir hablando de esto, tendríais que ver las películas y juzgar por vosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo y nada, hasta la próxima.